Deseo que se encuentren todos muy bien y disfrutando de las bendiciones según el beneplácito de nuestro Dios Todopoderoso. El texto que nos ocupa hoy está en Gálatas capítulo 1. Pablo escribe a la iglesia en Galacia y él resalta algunos elementos que seguramente tendrá razones para destacarlos al comienzo de la carta. Lo primero, que él es llamado apóstol por Jesucristo mismo y no por hombres. Bien importante. Otro elemento que él destaca en esta carta es que además la obra de Jesucristo y su propósito al rescatar a la humanidad de la maldad en la que la humanidad está inmersa. Es bien importante y lo dice en el versículo 4 cuando dice: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, así como Dios lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Es un elemento importante que hace ver Pablo cuando habla a la iglesia en Galacia. Por otra parte, él dice que está exhortando a la gente de allí de la iglesia a reaccionar frente a la doctrina que recibieron y cómo se están dejando engañar por quienes distorsionan la verdad acerca de Jesucristo. Pablo deja claro que su nombramiento viene de Dios mismo y menciona enfáticamente que su deseo es agradar a Dios y no busca el beneplácito de las personas. Tengamos muy presente esto porque él dice: si así lo hiciera, no sería un siervo de Cristo. El mensaje que Pablo predica viene de Jesucristo mismo y no es un simple razonamiento humano, de modo que todos estos elementos deben ser razones más que suficientes para que Pablo inicie la carta de esta manera, esta carta a los Gálatas. Ahora bien, quiero que nos detengamos un poquito. Capítulo 1, versículos 15 y 16 dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. La buena noticia. Y dice el texto que lo eligió. Y eligió quiere decir escogido para un servicio, para una tarea muy, pero muy específica. Y claro, es que tenemos que resaltar dos elementos en estos dos textos. Uno, el plan de Dios. Pablo definitivamente estaba en el plan de Dios. Dice Isaías 49:1: el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Y es que a veces se cree que Dios está improvisando, que Dios está sacando provecho de una situación, pero no es así. Sus planes están desde siempre. Él no improvisa para nada y tampoco buscó sacar ventaja de las equivocaciones de Pablo, o mejor de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Él tenía planes diseñados, planes perfectos con la vida de Pablo para esa tarea específica. Y Dios lo colocó aparte en sus propósitos soberanos, porque podemos destacar aquí la soberanía de un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. El Señor le dijo a Ananías en Hechos 9, versículo 15, le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Nos deja muy en claro ese propósito de Dios con la vida de Pablo. Ahora, si Pablo es escogido, ¿para qué era escogido? ¿Para qué? ¿Qué era lo que él iba a hacer? Y como lo mencionamos, esos planes tan perfectos tienen sus propósitos claros. Si Jesucristo le fue revelado, si Pablo entendió las misericordias suyas al ver al glorioso Hijo de Dios después de morir, después de ser sepultado, de resucitar, al experimentar
un encuentro personal con Él. Si eso estaba claro para Pablo, él debía predicar a Cristo a los gentiles, esto es, a los no judíos. Pablo tenía esa tarea específica y Romanos 1:1 nos dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Veamos que así como el plan de Dios fue enviar a su Hijo para redimirlo y para salvarlo de condenación eterna, asimismo, Dios también tuvo ese plan con Pablo y ese plan que iba a llevar a cabo. Un plan perfecto en las manos de Dios y según su propósito tan claro, no por simple casualidad como lo digo antes. Dios es un Dios que hace las cosas de manera perfecta. ¿Recuerdan el templo construido por Salomón? David había dicho que quería construir ese templo, pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir Salomón. Dios escogió a Salomón para esta tarea, dice 2 de Crónicas capítulo 2, versículos 1 y 2. Salomón decidió construir un templo para honrar el nombre del Señor y también un palacio real para sí mismo. Reunió una fuerza de 70,000 obreros, escuchen, 70,000 obreros, 80,000 hombres para extraer piedras de las canteras en la zona montañosa y 3,600 capataces. Tanto Salomón como cada uno de estos hombres estaban en los planes de Dios para esta tarea específica e importante, escogidos con un determinado propósito, apartados, separados. Qué importante que nosotros veamos eso. Él es fariseo, es perseguidor de la iglesia, estaba separado para algo mejor, muchísimo mejor que perseguir a los cristianos, que causarles muerte, un propósito que solo por su gracia se podía llevar a cabo, que podría ser real. Tengamos todo esto presente en nuestra mente. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios muestra su misericordia cada día al rescatarnos de la muerte y al permitirnos proclamar a Cristo. Y ese debería ser un propósito de cada uno de nosotros. Proclamar a Cristo a aquellos que están perdidos, como lo estuvo Pablo, como lo estuvimos tú y yo. Recuerdo que cuando yo, en mi experiencia con Dios para predicar a Cristo, yo estaba, en algún momento llegué a pensar que como yo estaba, que Dios estaba en deuda conmigo. Porque mientras yo hablaba de Cristo, mientras yo proclamaba a Cristo, Él debía o tenía que, más bien, hacer que todo a mí, todo en mi vida me saliera bien. Y quise pensar que Él era como mi escolta, protegiendo todo lo mío, mientras yo hacía el trabajo. Y gracias a Dios, pronto te das cuenta de que es la misericordia de Dios la que te permite hacer una obra tan maravillosa como esta, predicar el Evangelio, y que seas puesto por Él y no por hombres, determina y hace fundamental la tarea. Tú y yo estábamos en sus planes, no hay duda de eso. Tú y yo estamos en sus planes. Y quizás te preguntes, si yo estoy en los planes de Dios, si Dios me escogió, si Dios te escogió, ¿para qué te escogió? Pues seguramente no es para que te quedes callado, seguramente es para que hablemos. Tú y yo somos instrumentos de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación, para compartir ese mensaje de vida, ese mensaje que trae esperanza a quienes están perdidos. Así que no nos quedemos callados. Hay personas que no han experimentado a Cristo como Señor y Salvador. Y así como Pablo predica, exhorta y anima para que otros conozcan al Dios grande y poderoso.